Las armas están obsoletas y todos lo saben. Cada arma nueva solo sirve al personaje de turno y cada arma de soporte, si acaso, le sirve a un personaje más aparte del propio soporte de ese mismo arma. Pero hay armas que han sobrevivido a todo esto y que son muy buenas armas globales que estaría bien pensar en tener a medio y largo plazo en tu cuenta, pero sobre todo hay armas que pueden jugarse en más de 5 y más de 10 personajes que compartan el mismo arma. Y lo mejor es que por suerte todavía de vez en cuando tenemos alguna perla, alguna joya de estas armas que son globales, que son de 5 estrellas, pero se pueden usar de forma general en muchos personajes de forma muy consistente e importante. Así que hoy vamos a ver este top de mejores armas globales de 5 estrellas de Genshin Impact a modo de las mejores armas del juego actualmente de 5 estrellas. Y os adelanto, para los free to play, que diréis, señor de la pantalla, no me arme, no me hable de armas 5 estrellas. Hay armas de permanente, tranquilos. Si las tenéis una muy buena cuenta. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Solo por hacer eso que es gratis, entráis en el sorteo de una bendición lunar una vez al día. Así que mil gracias por ello. Y recordar que suscribirse con campanita es un proceso necesario. Bienvenidos e invitados a los directos. Qué divertido está siendo con el nuevo teatro. Y de aquí a nada, livestream de la 5.7. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico y gracias por decidir ver el canal y estar ahí detrás de la pantalla. Gracias de verdad. Y vamos con las mejores armas globales de Genshin Impact. Pues bien, como decía en la intro, todos sabemos que, por ejemplo, el arma de Skirk, hay una pasiva que te da 24 de ataque porcentual al activar tu habilidad elemental, pero la segunda pasiva, cuando tienes 0 de energía, tienes otro 24 de ataque porcentual, un total de 48 y 40 de daño crítico. Adivinen cuántos personajes pueden usar este arma aparte de Skirk. Efectivamente, 0. Al igual que el arma de Arlequino, al igual que el arma de Chasca, al igual que el arma de Clorinde, al igual que el arma de la mayoría de carries actuales de Genshin Impact, que es un arma para un personaje y ya está. Y de soporte es algo parecido. Por ejemplo, el arma de Citral te da mucha maestría, que lo pueden aprovechar muchos personajes de maestría como Najida o Sakarosa, pero la pasiva hace que le des un bono del 28% de daño infligido al personaje en campo si le estás activando un escudo. ¿Qué personajes de catalizador le activan un escudo al personaje en campo? Efectivamente, Lan Jan. Y poco más realmente. Efectivamente, Lan Jan apenas. Y bueno, así que esto es el problema que está ocurriendo con las armas y que están muy obsoletas. Ya lo comenté en un vídeo de hace más de un año, creo que todos lo sabéis. Pero la realidad y lo bueno es sacar siempre la parte buena y la solución de cada problema. Armas globales que merecen la pena, que pueden utilizar muchos personajes y que van a sacar un rendimiento espectacular en vuestras cuentas. Pues bien, empezamos por las armas que creo que todos conocéis, que son las 3 armas pilares fundamentales actualmente del juego y que la mayoría de jugadores que las tienen no dejan de utilizarla y rotarlas entre todos los personajes, que son el Homa, el Aqua Simulacra de Yelan y el Midsplitter, es decir, el arma de Ayaka. Empezamos por el Aqua, que es muy fácil y es un arco que nos da 88 de daño crítico, es el arco que más crit value nos da. Y luego hay dos pasivas, que una es vida al personaje que lo utiliza, no todos los arqueros utilizan la vida, y una segunda pasiva de daño infligido, con un condicionante que simplemente depende de los enemigos alrededor, pero en cuanto haya algún enemigo se activa. Es el mejor arco global del juego. Es el mejor arco del juego, en resumen, y es un arco que, como te da un crit value tan alto, aunque el ataque base no sea tan fuerte, lo va a aprovechar casi cualquier personaje. Y recordar que cuando un personaje logra capear la proporción crítica, facilita aprovechar mucho más los escalados de ataque o de maestría, en el caso, por ejemplo, de Tignari, o todos los multiplicadores restantes, bufos del equipo, bono daño elemental, daño infligido y todo lo demás. Así que el Aqua es el mejor arco del juego actualmente y unas mejores armas globales. Luego, el Homa, porque diréis, bueno, Phil, esto es del principio del juego y facilito. Tranquilos que ahora os doy sorpresas con muchas armas que no conocíais. El Homa, ataque base alto, stat de daño crítico alto, no tan alto como el Aqua, y una pasiva que te da más vida, que diréis, bueno, pero esto no lo aprovecha casi ningún personaje. Ya,
Pero la segunda pasiva, de que transforma la vida total que tengas en ataque, no solo es una pasiva espectacularmente poderosa, no solo es muchísimo ataque a cualquier personaje, cualquiera, obviamente un bufo más alto a los lanceros de vida como Hu Tao o Zhongli, sino que además creo que no os habéis dado cuenta de que hay bufos que te dan vida en el abismo. Esto no es lo importante, pero hay un bufo permanente que te da mucha vida, 6000 y pico, en el teatro cuando metes esos últimos 4 personajes entre los 22 y los 26 en máxima dificultad. Estos bufos pasivos de vida que no modifican nada negativo, el Homa los aprovecha. El Homa sigue siendo y será un arma muy poderosa porque además hay muchos equipos que llevan la consonancia Hydro, como los equipos de New Billet, como los equipos de Furina más Yelan o Yelan más Shinkyu y una barbaridad más. Y seguramente cuando llegues Niesnaya, que es la nación del crío, haya seguramente algunos soportes Hydro que mejoren lo que tenemos. No mejorarán a Furina, pero sí a todo lo demás. Y el tercer arma de la trinidad inicial de Genshin, porque tengo una lista como de 10-12 armas, es el Mid-Splitter. Es una espada de una mano con ataque base altísimo. Spoiler, le sirve a Bennett. Te da 44 de daño crítico. Y una pasiva con 3 stacks distintos que permite llegar a 40% de daño elemental. Son todos stats muy buenos. 2 de los 3 stacks de la pasiva lo activan todos los personajes. Solo hay un stack que no todo el mundo activa, que es golpear con un básico imbuido de algún elemento, pero al final el Mid-Splitter igual es un arma para carries, pero si la juegas con cualquier soporte, también es muy fácil que cualquier equipo con un Bennett C6 haga que se imbuya de cualquier elemento y puedas golpear. Es decir, el Mid-Splitter es un arma que a día de hoy activa cualquier personaje prácticamente. Y para los carries, si hablamos de carries espada de una mano que pueden golpear con ataques normales de un elemento, os puedo decir Clorinde, Ayato, os puedo decir al Heizam, os puedo decir la propia Ayaka, os puedo decir el propio Bennett Carry. Y si prácticamente pensáis en cualquier carry espada de una mano que exista, como la propia Keqing, todos activan perfectamente el Mid-Splitter y se está estudiando si Skirk lo activa y en principio se supone y se dice que 2 de las 3 cargas las va a activar porque hay una de la energía y la ulti que no está muy clara, pero 2 de las 3 cargas seguro que las va a activar. Con lo cual, el Mid-Splitter es una de las armas espada de una mano, sobre todo para carries, más poderosas que ha habido nunca en todo Genshin y es global. Te va a beneficiar y a mejorar cuentas. Ahora, vamos con armas que son más nuevas y que benefician muchísimo a muchas cuentas que son de forma global. Y tranquilos, como dije antes, que hablaré de armas del permanente. Que esto, de nuevo, es algo que para los free to play puede venir muy bien y muchos quizá tenéis algún arma que no sabéis el potencial que tiene. Pues bien, de las armas que son nuevas, entre comillas, de hace poco, la más antigua, pero que la gente, los creadores de contenido y la comunidad general no suele clasificar como tan buena, pero porque no se acuerdan de que existe, es el emblema del mar de juncos. No es tan nueva porque es de hace 2 años, pero no es como el Aqua y las otras que tienen casi 4 años. El emblema del mar de juncos, que está en pantalla, es el arma de Dehya. Te da ataque base alto, 33 de probabilidad, que equivale a 66 de daño crítico, es decir, stats del propio Homa. Y la pasiva, a la mayoría de personajes de Genshin con este mandoble, tanto si están dentro como fuera del campo, les va a dar 40% de ataque y 32% de vida. Esto es una salvajada. Habrá mandobles que utilicen vida, no tantos, aparte de Dehya, pero principalmente la mayoría de usuarios de mandobles dentro y fuera del campo utilizan este ataque porcentual. El emblema del mar de juncos de Dehya, el único problema que tiene es que en vez de ser daño crítico, esa es probabilidad, y es verdad que Genshin está utilizando mucho la palanca continua de sets que te dan una burrada de probabilidad. Hablamos, por ejemplo, del nómada de la 1.2, que evolucionó a ser el cazador fantasmal de Fontaine, que evolucionó a ser el obsidiana de Natlan, que literalmente el obsidiana de Natlan es un copy-paste del cazador fantasmal de Fontaine. Por Dios, espero que el siguiente set de Notcry no sea 45% de probabilidad si haces casualmente la mecánica de Notcry, porque creo que ya estamos un poco tarde para hacer eso. Pero el emblema del mar de juncos, solo por el problemilla que tiene con la probabilidad, es un arma global espectacular y el mejor mandoble, en mi opinión, de todo el juego. Si alguien lo tiene, le va a sacar mucha rentabilidad y lo va a rotar muchísimo. Y luego, las armas que no son tan antiguas, me gustaría hacer una mención honorífica, aunque la voy a guardar para cuando hable de las armas del permanente. Quiero hablar de 2 armas que sí son recientes y sí son muy fuertes de forma global. Una es el arma de Mabuika.
El arma de Mabuika te da el ataque base más alto del juego como mandoble. En mi opinión, el segundo mejor mandoble global del juego. Ahora os explico por qué, porque mucha gente dirá, bueno, pero no activa siempre todos los buffos y tiene algunas cosas. Sí, pero todo lo que activa sin estar en estado de bendición noctámbula, igual son stats espectacularmente fuertes. Tiene el ataque base más alto del juego, 11 de probabilidad, y la pasiva te da más ataque porcentual y más daño crítico. Si eres de Natlan y entras en bendición noctámbula, principalmente Mabuika y Kinich, son 35 de daño crítico y creo que eran como 48% de ataque o algo así. Una locura, un sinsentido absurdo. Y si no eres de Natlan, es menos, es como, creo que eran 25 o 28 de daño crítico y como un poquito menos de ataque también. Pues bien, la cuestión es que ese arma tiene una pasiva extra que dice, si estás en campo, debes pegar ataques normales para reactivar el bufo. Si estás fuera del campo, bueno, ataques normales y cargados. Si estás fuera del campo, de repente el cooldown se congela y fuera del campo siempre dejarás activo este segundo bufo. Spoiler, todos los soportes que usen este mandoble van a tener estos bufos activos, aunque no sean con la bendición noctámbula, que es más. Y todos los personajes que estén dentro del campo, es decir, carries, normalmente van a dar ataques normales y cargados de alguna forma para reactivar este bufo cada 2 segundos. Con lo cual, en resumen, es un arma que de forma global te da 741 ataque base, que es el ataque base más alto del juego, 11 de probabilidad, 20 y pico de daño crítico y para los de Natlan 35 de daño crítico y otro porcentaje de ataque para los de Natlan creo que son como 48% de ataque. Entonces, es un arma que a nivel global es poderosísima, el arma de Mabuika. Y muchos diréis, Phil, viene pronto Mabuika la 5.7, merece la pena que lo saque. Hombre, para Mabuika, para Kinich, pero si realmente os cuadran algún otro personaje, tener cuidado porque las armas nos sacan, por ejemplo, no, yo tengo una Navia y le estoy pensando en sacar el arma de Mabuika para mi Navia. No, no va así la cosa, no saques un arma de Mabuika para Navia. Pero es un arma global que si por lo que sea ya tenéis en la cuenta o tenéis más de una, os va a arreglar un montón de personajes. Siguiente arma que es buena de forma global, aunque os parezca una locura, es el arma de Scofield o de Scoffy. Es una de las mejores lanzas del juego, pero tiene truco. Esta lanza, 608 ataque base, 66 de daño crítico, y además el daño crítico ya sabéis que es más importante a día de hoy que la probabilidad por los sets, y ataque porcentual, el personaje que la use. Estos stats de base ya te arreglan cualquier clase de soporte, cualquier clase de carry, es un arma global muy buena, mismos stats del Homa. Este ataque porcentual es un poco menos que lo que te da el Homa como ataque porcentual, pero digamos que se asemeja un montón al Homa. ¿Dónde está el truco de este arma? ¿Es tan buena como el Homa? Pues bien, tiene otra pasiva y es que si el usuario cura al personaje que esté en campo, le vas a meter un bono enorme del 32% de ataque al personaje en campo. Todos los lanceros healers que existan y existirán en el futuro, este arma les va a dar una capacidad de ser soportes de una forma muy bestia que es muy complicado de igualar, porque 32% de ataque es más que un nobleza y se puede combear con un nobleza. Un H-Bruce con este arma está dando 40% de ataque de su propia pasiva, 20% del nobleza, que son 60, más 32 del arma en caso de jugar este arma con Chevreuse, porque lo activa perfectamente. Chevreuse con este arma está dando 92% de ataque. Casi, está dando casi 100% de ataque. De un personaje como la propia Mabuika que consigue 1000 de ataque base, y si encima activas la C2 tienes como 1200, 1300, te está dando 1000 de ataque en total, Chevreuse. Como si fuera un Bennett o como si fuera una Yansan. No tiene sentido. Es un arma muy fuerte que actualmente pueden usar Scoffy, que es uno de los mejores personajes del juego, Chevreuse, que es uno de los mejores personajes del juego 4 estrellas, y Yao Yao, que es un lancero que cura, y si sacan algún lancero que cure en el futuro, o Yansan, que es uno de los mejores soportes actuales, y que este arma le da muchísimo ataque para activar el bufo completamente, y si activa Yansan esto porque te da 3 ticks de curación al personaje en campo, estamos hablando de que dos de los mejores 5, 6, 4 estrellas que son Yansan y Chevreuse activan este arma, Scoffy activa este arma, Yao Yao, que tampoco es tan importante, y cualquier lancero en el futuro que cure un poquito, aunque sea, te va a activar este bufo de 32% de ataque al personaje en campo. Es muy poderosa. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo
nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Loot Bar es la solución y Loot Bar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el x2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el x2, os cae el pack con el x2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Loot Bar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Loot Bar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Loot Bar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y por último vamos con las armas de permanente, que son las que me gustaría comentar, y un pequeño bonus track. Actualmente hay mucha combinación de armas de permanente, pero estas tres son las mejores del juego. El alas celestiales, ataque base alto, 64 me parece que es de crit value total, que se divide en 22 de probabilidad, 20% de daño crítico, te equilibra cualquier personaje de forma general, es para cualquier arquero, es el best in slot de Fischl actualmente, muchos jugáis Fischl a las celestiales seguramente, pero es un arma que te va a equilibrar cualquier personaje que quieras jugar si aún no tienes un buen arco para ese personaje. Por otro lado, la oración por los vientos sagrados, algo parecido, es un catalizador con ataque base alto, 608, 33 de probabilidad y una pasiva que da bono de daño elemental, con lo cual cualquier usuario de catalizador lo va a aprovechar bien. Y aparte, tiene el problemilla de la probabilidad con los sets de probabilidad, que esto es como un pequeño nerfeo a la probabilidad, entre comillas, en las armas, pero igual combina muy bien con personajes que no utilicen pues set de Fontaine o set de Natlan. Y por último, y viene aquí el arma y el bonus track, el Jade. La lanza de Jade es un arma que al final sí que aprovechan casi cualquier lancero del juego. En algunos casos parece muy buena y es mejor otras armas de 4 estrellas, pero como lanza global siendo una lanza de 5 estrellas, es muy buena el halcón de Jade de permanente, la lanza verde. Tiene una pasiva que si leéis te da bonos de ataque según haces hits y cuando llegas a 7 hits te activa un bono de daño infligido durante 12 segundos, si no recuerdo mal. Esto Xiangling lo puede activar perfectamente porque el pironado hace 3 hits, el huevo hace un cuarto, metes un par de básicos por ahí en medio y llegas a 7 hits sin querer. Aparte, Raiden lo activa también perfectamente, tiene que tardar un poquito en hacer 7 hits, pero lo activa. Emily lo activa perfectamente, es decir, la mayoría de lanceros dentro y fuera del campo activan esta pasiva de hacer 7 hits, aumentar el ataque y aumentar el daño infligido. Con lo cual, la lanza de Jade, para ser de permanente, es muy poderosa. Y por último, y el guiño, el cortador primordial de Jade. Este arma que estáis viendo en pantalla es un arma buena de forma global. Mucha gente que es nueva en Genshin piensa que es como de permanente porque es un arma que es muy antigua y hace mucho que no vuelve. Es un arma que no es realmente un arma asociada a un personaje concreto, sino muy rara, que salió al principio del juego y no tenía como una utilización real. Y básicamente es una especie de Homa, es decir, que te da vida y transforma toda la vida total en ataque, es decir, es el Homa pero en una espada de una mano. Y te da 44 de probabilidad, que podrían ser 88 daño crítico u 88 de crit value total. Con lo cual, los stats que te da no es tan mal. El problema es que, de nuevo, está nerfeada la probabilidad y hay muchos personajes que sacan más rentabilidad a otras armas que a esta. Pero como arma global, si la tenéis y no está subida, subirla y utilizarla. Es muy buena, sobre todo para personajes, de nuevo, que no utilizan cazador fantasmal o set de obsidiana. Veremos en SNES Naya sets que nos den una burrada de daño crítico, al igual que el set de obsidiana o el set de cazador fantasmal de Natlan y Fontaine respectivamente. ¡Ah! Sorpresa, no soy el CEO, no lo sé, no es un guiño, es solo una preguntita sexy para acabar el vídeo. Así que poquito más. Estas son las mejores armas globales de todo Genshin Impact. Revisar vuestras cuentas, a ver si las tenéis. Y no quiero calentaros por las armas, pero dentro de armas que podríais tener, como veis, estas son las que más alternativas y a más personajes os van a resolver para que estén perfectamente construidos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.